Buenas noches para todos. Hoy vengo a presentar mi actividad del curso de diseño de base de datos. Mi nombre es Yurelis Aragón Oquendo. Actualmente estoy cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y tengo un gran interés en el área de base de datos porque considero que son la base del manejo de la información en cualquier organización. Esto me motiva a aprender cómo se diseñan, se administran y optimizan, ya que en mi formación profesional quiero fortalecer las competencias en desarrollo de software y gestión de datos. Por otro lado, creo que el dominio de la base de datos no solamente es fundamental en la carrera, sino también en el ámbito laboral actual, donde la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos. Quiero presentarles una línea de tiempo sobre la evolución histórica de la base de datos y bueno, las bases de datos han tenido una evolución importante a lo largo de las décadas. En los años 60 se trabajaban con archivos planos, simples archivos de textos, sin estructura ni relaciones, lo que limitaba mucho su uso. Y en los años 80 aparecieron los modelos jerárquicos y de red. El jerárquico organizaba los datos en forma de árbol, padre y el de, el de red permitía relaciones más complejas entre registros, aunque seguían siendo poco flexibles. En los 80 surgió el modelo relacional. Este modelo organiza la información en tablas y relaciones entre ellas y aparece SQL como lenguaje estándar de consulta. Bueno, en los años 90 surge el modelo cliente-servidor y las bases distribuidas, donde los datos podían estar repartidos en distintos lugares, pero funcionar como un todo. Con el auge del Internet en los 2000 llegaron las bases orientadas a objetos, que integraban programación y almacenamiento. Y bueno, hoy en día hablamos de Big Data para manejar enormes volúmenes de información, no SQL, con bases más flexibles, bases en la nube que son escalables y procesamiento en tiempo real, que permite tener la información disponible al instante. Bueno, entre los conceptos más importantes que seleccioné está el modelo entidad-relación, que es una técnica para representar datos del mundo real mediante entidades, atributos y relaciones. Es el primer paso para diseñar una base de datos. El segundo concepto es SQL, el lenguaje estructurado de consultas. Gracias a SQL podemos crear bases de datos, consultarlas, modificarlas y eliminarlas. Es el estándar de la mayoría de bases de datos relacionales. Y bueno, finalmente las bases de datos en la nube. Pues hoy en día muchos sistemas utilizan servidores de proveedores como AWS, Azure o Google Cloud, lo que permite acceder a la información desde cualquier lugar y escalar los recursos de manera flexible. En las tendencias hoy en día las bases de datos siguen evolucionando con varias tendencias claras. Primero, el uso de bases de datos en la nube. Permiten que las empresas puedan acceder desde cualquier lugar y pagar solo por lo que consumen. También está la escalabilidad automática, que es muy útil para aplicaciones que crecen de manera repentina. Otra tendencia es el manejo de Big Data, donde se analizan enormes volúmenes de información para la toma de decisiones. Además, aparecen cada vez más bases de datos no SQL que permiten manejar información flexible como redes sociales o datos de sensores. Y
Bueno, el procesamiento en el tiempo real es clave en aplicaciones financieras o de mensajería, donde los datos deben actualizarse al instante. Finalmente, las bases de datos empiezan a integrarse con la inteligencia artificial, para analizar y predecir patrones en la información. Un ejemplo fácil es el uso de bases de datos. En los hospitales. Allí se almacenan los historiales clínicos de los pacientes en una base de datos. Esto hace posible que los médicos puedan acceder de manera rápida y segura a la información médica, incluso desde diferentes áreas del hospital, lo que mejora significativamente la calidad de la atención y evita errores en los diagnósticos o en tratamientos. En conclusión, pues hemos visto que las bases de datos han pasado de ser simples archivos de texto a convertirse en sistemas altamente complejos y esenciales para la sociedad actual. Son la base que permiten organizar, proteger y aprovechar la información en prácticamente todos los sectores. Conceptos como el modelo entidad-relación, SQL y las bases en la nube demuestran que siguen siendo un campo en constante evolución. Y finalmente, con la llegada de tendencias como Big Data, NoSQL y la inteligencia artificial, su papel será cada vez más importante en el futuro. Esto ha sido todo, gracias.